Buenos días a todos los que escuchan la palabra de las Sagradas Escrituras. Sé que para muchos el leer la Biblia no le es muy agradable. Sienten que no tienen nada de interesante y que basta con decir yo creo en Dios o yo creo en Jesucristo. Pero lo que debemos entender es que nuestro Dios Jehová, nuestro Creador, nos supera en sabiduría. Además, nos quiere y se preocupa por nosotros. En la Biblia están las leyes y principios de Jehová que nos enseña el mejor modo de vivir y nos indican cómo obtener en el futuro bendiciones eternas. Pero en su mayoría el ser humano hace caso omiso a estas cosas. Algunos ni siquiera lo creen. Otros escuchan, pero se hacen los sordos. Pero aquel que se atreva a leer un poquito la Biblia, sé que algo les va a llamar la atención. Y es ahí donde comienza el despertar espiritual. La humanidad en su mayoría han tomado decisiones equivocadas, totalmente contrarias a los mandamientos de Dios. Pero eso, o por eso, la humanidad, por milenios, ha vivido bajo ciertos castigos que nuestro Padre Eterno les envía. Y lo hace para enderezar esos caminos torcidos que el hombre ha hecho posible. ¿Por qué tantas enfermedades, pestes, pandemias, catástrofes, pestilencias? Bueno, pues hoy vamos a conversar conforme la palabra, conforme las Sagradas Escrituras, sobre enfermedades y pandemias. Leamos lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 7, que dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. En estos tiempos, el amo y señores del mundo, en esos tiempos, el amo y señores del mundo era el Imperio Romano, quienes tenían conquistado toda Europa y el Medio Oriente, como Israel, Palestina, Egipto, Libia, Marruecos, Argelia y otros países conquistados por Roma en esa época. Después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, óigase bien, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, a los 166 años después de Cristo, aparece la peste antonina. Esta fue la primera peste que diezmó al género humano, muriendo unos 5 millones de seres humanos. Los carruajes pasaban uno tras otro llenos de cadáveres, eran quemados en fosas comunes. Después, en el año 541 después de Cristo,
se deja venir la plaga de Justiniano. Su nombre de esta plaga por el emperador romano Justiniano, y afectó a los países conquistados por el Imperio Romano en todo el Oriente, Europa, Asia y África. Esta plaga se fue dando en diversos ciclos hasta los años 750 después de Cristo, muriendo 50 millones de personas en todo el mundo de esa época. Analizando la historia conforme a plagas y epidemias, existen otros tipos de dolencias como el cáncer y las afecciones cardíacas y otros, las que siguen afligiendo a millones de personas en todo el mundo. También no perdamos de vista que el hombre, por su codicia y avaricia, ha contribuido a muchas enfermedades con los desechos de la era tecnológica. Cada vez contaminan más el aire, el agua, las tierras productivas y los alimentos que consumimos en todo el mundo. Leamos Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 y 8, que dice: Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Vamos a tratar de escudriñar esta profecía. Dice con hambre. En una de sus partes dice con hambre. 257 millones de personas actualmente están pasando hambre en países como Zimbabue, Afganistán, el Congo, África y en otras partes del mundo. Y esta hambruna continúa sin parar. Dice también en una parte de la profecía con mortandad. Actualmente hay muertes por todo el mundo por guerras, por drogas, por asaltos, y no hay manera de pararlo. También dice la profecía en sus partes, y con las fieras de la tierra. Hermano, varias de las peores plagas de la historia, como la peste bubónica, fueron diseminadas por animales salvajes. ¿Qué quiere decir esto? Que las profecías se están cumpliendo, que están en curso, que todavía no se han terminado, siguen cumpliéndose a través de los años, una y otra vez y de diferentes maneras. Después que finalizó la plaga de Justiniano en el siglo 750 después de Cristo, como que la humanidad tuvo una gran oportunidad de mucho tiempo para reflexionar de todos sus actos que habían hecho en contra de los mandamientos y las leyes de Dios, pero no lo hicieron. Entonces, ¿qué pasó? Que en el año 1346 se inicia la peste negra, siendo declarada como la pandemia más devastadora en toda la historia de la humanidad. Afectó toda Europa y Asia,
alcanzando su punto máximo entre 1347 y 1353. 7 años de martirio para la humanidad. 1 de cada 10 habitantes de Alemania perdió la vida. Según los datos, solo en Europa, óigase bien, solo en Europa murieron 25 millones de personas. Esta peste se inició en Asia, siempre con los chinitos. En 1520 nace el otro castigo, que es a través de la viruela. En 1520 se desata la viruela, causada por el virus variola, y se propagó en todo el mundo. Es más, se desconoce el origen de este virus. Se calcula que los siglos que duró esta peste, murieron unas 500 millones de personas. Cristóbal Colón trajo esta enfermedad a Latinoamérica. El último caso de contagio natural de la viruela se diagnosticó en octubre de 1977 y en 1980. Esta es la única epidemia que ha sido radicada en todo el mundo. En 1889 se desata la gripe rusa. Así su nombre porque apareció en Rusia. Fue una pandemia de gripe. En cada año aparecía unos meses y después desaparecía. Después reaparecía otros meses en el siguiente año, hasta llegar de esa forma al año 1894, causando la muerte de 1 millón de personas en todo el mundo. Preguntémonos, ¿es posible que Dios aflija la tierra con plagas y epidemias letales? Moisés escribió lo siguiente por inspiración divina. Leamos Deuteronomio capítulo 28 versículo 1, que dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obras todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Esto es exactamente lo que Dios hizo con el antiguo reino de Israel en la época del rey David. Por cuanto el rey David buscó a Dios con todo su corazón, Dios empezó a bendecir y a prosperar extraordinariamente la nación de Israel. ¿Qué ocurrió cuando Israel volvió a la desobediencia de los mandamientos y leyes de Dios? Ahora leamos 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 1 y 15-16. Dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna Jabuseo.
Es necesario demostrar que nuestra conducta, que somos fieles a nuestro compromiso con Dios. Nuestra obligación es esforzarnos con la ayuda de Dios para hacer todo lo que Él espera de nosotros. En lo que respecta a los deberes familiares, a la conducta sexual, a la vida profesional y a todos los demás aspectos de la vida. ¿Por qué razón? Prestemos atención a estas palabras que Dios inspiró para beneficio nuestro. Leamos Deuteronomio, capítulo 28, versículo 15, versículo 22 y 27 y 28. Dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no pueda ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Es evidente que Dios se vale de las enfermedades y epidemias para castigar a los que no les obedecen. Nosotros no somos mejores que aquellos israelitas de la antigüedad. Hoy en la actualidad somos un desastre con tanta maldad. En los corazones de aquellos que por su avaricia, su codicia y por tener una tecnología avanzada de poder, tienen a muchos pueblos en la miseria, sin importarles el sufrimiento de millones de seres humanos. Me pregunto, ¿de qué sirve tanta tecnología si no pueden encontrar con prontitud las curas de enfermedades raras? Entrando al siglo XIX-XX, en 1910 brota el cólera. Es una diarreica aguda, causa la muerte a quien la percibe en horas. Mueren entre 21.000 y 143.000 personas por año. Comenzó en el sur de Asia y llegó a América en 1991. Es una enfermedad endémica, es decir, en la actualidad existen en ciertos países como en África, el Congo, Somalia y Tanzania. Ahí todavía se encuentra ese tipo de enfermedad. En 1918, fíjese bien cómo va avanzando conforme los años los diferentes tipos de enfermedades, epidemias, pandemias y todas esas cosas. En 1918 la gripe española, estalla la gripe española. Hasta el día de hoy no se sabe cuál fue el origen de esta pandemia que mató a 50 millones de personas en todo el mundo. Unos afirman que esta pandemia empezó en Francia, otros que en la China, otros que en Estados Unidos en una base militar. La verdad, nunca se supo su origen. Y en 1957 se nos viene la gripe de Hong Kong,
pandemia causada por el virus de la influenza A, producida por dos genes de un virus. En Estados Unidos murieron en esa época 100.000 personas. Los contagios se dieron en toda Europa, con muertes de 900.000 personas. En ese mismo año se desata también la gripe asiática. Esta gripe se inicia en febrero en la China, producto de la mutación de un virus común en patos silvestres, afectando a los humanos. Murieron aproximadamente 2 millones de personas, en su mayoría en Asia. Hermanos, estos problemas no son más que pequeños indicios de las contagiosas y mortíferas pandemias que, según la profecía, van a devastar grandes zonas del planeta. El caballo amarillento, además de representar guerras como lo indica la profecía que acabamos de citar, también es símbolo por su color, el color amarillento que adquieren las personas gravemente enfermas. Ahora, en estos tiempos modernos, las profecías no han cambiado. Cada día se descubren nuevas enfermedades y pandemias que atacan a la humanidad. En 1959 se descubre la enfermedad del SIDA. Se inició en un hombre perteneciente a una tribu en África, transmitido por chimpancés de África. Se han contabilizado desde ese año 39 millones de muertes y contando en pleno siglo XXI. Son enfermedades que los científicos no encuentran la cura. Se les ha hecho muy difícil. No encuentran la cura. Leamos Éxodo capítulo 15, versículo 26, que dice: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardare todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Pero yo soy Jehová tu sanador. Y ahora leamos San Marcos capítulo 1, versículo 33 y 35. Dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Estas dos lecturas de las Sagradas Escrituras, la primera en los tiempos del Viejo Testamento, dice al final, así dice al final, porque yo Jehová soy tu sanador. Y la segunda escritura es del Nuevo Testamento y dice en sus partes: y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Esto quiere decir que tanto en la antigüedad como en la era de Jesucristo y en los tiempos actuales hay enfermedades que solo Dios y Jesús podrán sanar. Los que estamos luchando contra los principados y potestades de la maldad, tenemos que orar constantemente para que sanen las personas que tienen enfermedades incurables. Hoy en día, actualmente se está batallando por encontrar la cura de la nueva enfermedad,
la enfermedad que está poniendo de rodillas a todos los pueblos del mundo, sin excepción. Y me refiero al coronavirus 2019 o COVID-19. En 8 meses, desde que comenzó en la China, lleva la suma de 19.193.661 contagiados y 716.735 muertos en el mundo al 7 de agosto del 2020. Solo en Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, solo en Estados Unidos, el país más poderoso del mundo. Lo digo así porque en las noticias así lo dicen. Y este país lleva actualmente 4.700.000 contagios y 157.000 muertes. Leamos Isaías, capítulo 26, versículo 20, que dice: Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Hermanos, Dios hará venir todas estas plagas y más sobre el mundo, a no ser que nos volvamos a Él profundamente arrepentido y lo busquemos con todo el corazón y con todo el alma. Estimado hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les agradezco su atención a este mensaje. También sigo agradeciendo a todos los hermanos que me escriben, dándome a conocer su agradecimiento por estas prédicas que les hago llegar. Con toda mi humildad, les pido que cumplan con la obra, enviando estos mensajes a sus familiares y amigos. Dios les va a bendecir. Su servidor, Francisco García Ortega, teléfono 506-6484-4141. Nuestro Señor Dios Jehová y nuestro Señor Jesucristo bendiga a todos los que escuchamos este mensaje. Que el Espíritu Santo siempre les ilumine el conocimiento espiritual. Amén.